No podemos desear como mamás cristianas solamente que nuestros hijos se porten bien. Eso no es suficiente. Tenemos que tener metas más allá. Entonces, ¿qué buscaríamos? Buscamos que conozcan a Dios, que conozcan cómo Dios piensa acerca de ellos también. O sea, que su perspectiva de sí mismo sea la misma perspectiva que Dios tiene. Deseamos que el Evangelio sea su filtro. Que amen a sus hijos. Un podcast para animarte a responder con gozo al llamado divino de la maternidad. Hola mamá verdadera, qué gusto tenerte con nosotros hoy de nuevo en un episodio más de Que amen a sus hijos, y hoy tengo una invitada muy especial conmigo. Se trata de mi amiga y hermana Susie Bixby. Ella reside en Monterrey con su esposo y su familia, con su esposo Mateo. Ellos tienen un ministerio que se llama Crianza Reverente, que quizás muchas de ustedes ya conocen, y le pedí a Susie que si podía compartir algo que estuviera en su corazón para una mamá joven, y creo que el episodio de hoy va a ser de mucho aliento y de mucha instrucción para ti. Ella es mamá de 3 hijos adolescentes, así que ella tiene mucha experiencia con esto de la maternidad. Así que me da mucho gusto hoy que Susie esté con nosotros para hablar un poquito acerca de cómo el Evangelio debe impactar nuestras familias y la crianza de nuestros hijos. Así que aquí te dejo con Susie. Eres una mamá creyente, hija de Dios, seguidora de Jesucristo, que vive en el siglo XXI como una pecadora dentro de su casa, con otros pecadores, algunos pequeños, quizás otros más grandes, y tienes el deseo de que tu hogar sea un hogar verdaderamente cristiano. Quieres criar a tus hijos para conocer y amar a Dios, pero hay algo que sucede, la vida real. Sucede la vida real, ¿verdad? La vida real a veces parece tan desordenada, impredecible, caótica. Sucede en un mundo roto, nada es fácil, muchas veces nada resulta como uno espera. Creo que para las mamás que estamos en casa con los niños muchas veces pasamos más tiempo por lo menos con ellos. Yo entiendo que no todas nos quedamos en casa todo el día, no es posible. Pero normalmente pasamos más tiempo con nuestros hijos en casa. Y a veces la vida real se siente como muy secular, en el sentido de que no parece como religioso la mayoría de las cosas que hacemos en el día. Y nosotros lo que deseamos, a lo mejor hemos escuchado, conversa con tus hijos sobre el Evangelio, que tu hablar sea centrado en el Evangelio, que tengas conversaciones acerca del Evangelio. Pero la pregunta es, ¿cómo es que yo puedo estar hablando del Evangelio? O sea, ¿eso quiere decir que debo estar testificándoles, contándoles a mis hijos todos los días la historia de Cristo y la cruz y que el arrepentimiento y la fe y contándoles otra vez muchas veces la misma historia? Bueno, yo creo que sí vamos a contar a nuestros hijos muchas veces la historia del Evangelio. Pero cuando nosotros pensamos en tener un hogar, una dinámica de conversación con nuestros hijos saturada del Evangelio, que el Evangelio surja en nuestras conversaciones, yo entiendo que si tú no has vivido, si no has experimentado eso, quizás si tú no creciste en un hogar así, es difícil imaginar cómo es que eso se ve. Porque, ¿cuáles son esas conversaciones que parece que siempre están en repite, como si fuera en Spotify, ¿no? Que pones en repite cierta pista porque te gusta. Bueno, en tu casa, ¿cuáles son las pistas que están en repite? Probablemente tienen que ver con juguetes, comida, pórtate bien, no hagas esto, ya te dije 3 veces, deja de molestarme, ya sabes. ¿De dónde sacaste eso? ¿Qué estás viendo? ¿Por qué le pegaste a tu hermana? ¿Dónde andabas? ¿No llegaste a la hora que te dijimos? Oye, ¿ya hiciste la tarea? Tráemela, la quiero ver. Recoge tus calcetines, llevan 2 semanas debajo del mueble y ya te he dicho 10 veces.
esto no será real en mi casa. Estas cosas realmente son una gran parte de nuestra vida real como mamás, ¿no? Simplemente son parte de la vida y nos parecen muchas veces muy mundanas o seculares en el sentido de que es muy difícil conectarlas con el cristianismo o con la fe o con el evangelio. Entonces, ¿cómo se ve hablar del evangelio en medio de todo esto? ¿Será que los calcetines representan la ropa que le quitaron a Jesús sobre la cruz? Claro que no estamos hablando de conectar cosas de la vida real con cosas que sucedieron en la Biblia. No estamos hablando de eso. Vamos a repasar brevemente unos puntos que creo que son esenciales de la crianza, que nos van a ayudar a tener el cuadro correcto para hablar de este tema. Los padres, bíblicamente, tenemos autoridad de parte de Dios para con nuestros hijos. Y yo sé que en este podcast se ha hablado mucho de esto. Somos llamados claramente en la Biblia a la disciplina y al discipulado de nuestros hijos. En cada conversación, lo más normal para nosotras, si lo piensas bien, es que tú estás buscando una de dos cosas en casi cada conversación que tienes con tus hijos. O estás buscando ver un cambio en el sentido de que dejen de hacer algo o empiecen a hacer algo que deben hacer, o simplemente estás buscando ver crecimiento. Quizás estás dando instrucciones, consejos, quieres que ellos se expresen para que crezcan en su madurez, no sé. Pero normalmente en casi cada conversación estamos buscando que cambien algo o que crezcan. Y esto es normal y esto es bueno. Y antes de hablar de cómo hacemos esto en el contexto del evangelio, tengo una pregunta para que consideres. ¿Cómo es que los padres, de manera normal en este mundo, buscan estos cambios en sus hijos? O sea, ¿qué es lo más normal? ¿Cómo los padres en general buscan que sus hijos crezcan o que cambien su conducta? Bueno, lo más típico, ¿verdad? Es que, por ejemplo, prometer ciertas cosas para que se motiven a cambiar. Prometer dinero o premios para que saquen buenas calificaciones. Prometer un helado o un postre si terminan de comer sus verduras. Esto es algo muy típico, ¿no? Pero también los padres, es también típico, desafortunadamente, la manipulación emocional. A veces de que, ¿sabes cómo yo me siento cuando tú haces eso? Cosas así, es manipulación emocional. Estas son maneras típicas en que los padres buscamos. O simplemente, hazlo porque yo te dije. A veces apelamos a su temor o a su miedo, ¿no? Entonces, el mundo y los padres en general tenemos muchas maneras en que buscamos lograr que nuestros hijos cambien o que crezcan. Quizás los inscribimos en cursos de ciertas para que desarrollen ciertas habilidades. Pero el punto es que esto es muy típico. Todos los padres que realmente están siendo padres responsables, cuidando de sus hijos, buscan de cierta manera que sus hijos cambien y crezcan. Entonces, nosotras entendemos como mamás cristianas que siempre estamos presentándoles a nuestros hijos alguna razón por hacer lo que nosotros creemos que deben hacer o para que piensen como nosotras queremos que piensen, ¿verdad? Todo lo hacemos. Apelamos a algo, apelamos a su corazón, apelamos a algo que ellos valoren quizás. Entonces, ¿qué buscaríamos lograr por medio de conversaciones que, podríamos decirlo así, giran alrededor del evangelio? Que todas nuestras conversaciones pudieran regresar al evangelio. Y entendemos que solamente buscar que nuestros hijos se porten bien no es una meta adecuada. No podemos desear como mamás cristianas solamente que nuestros hijos se porten bien. Eso no es suficiente. Tenemos que tener metas más allá. Entonces, ¿qué buscaríamos? Buscamos que conozcan a Dios, que conozcan
como Dios piensa acerca de ellos también. O sea, que su perspectiva de sí mismo sea la misma perspectiva que Dios tiene. También queremos que ellos, cuando salgan de las puertas de nuestros hogares, vean al mundo ahí afuera y vean al mundo como Dios lo ve, que entiendan el mundo de la perspectiva de Dios. Esto es lo que deseamos para nuestros hijos, ¿no? Deseamos que el evangelio sea su filtro, porque a fin de cuentas lo que buscamos para nuestros hijos, yo espero que tú desees esto para tus hijos, es que se rindan a Dios y sean parte de su reino aquí en la tierra y también en la eternidad. Piénsalo un momento. Todo el mundo tiene un filtro. Tiene una manera en que ve el mundo. Tiene una cosmovisión, por decir, de otras personas, de las circunstancias, del dinero, de la escuela, de la iglesia, de sus padres, de sus hijos, de la muerte, de la vida. O sea, todos tenemos un filtro, tenemos una cosmovisión. Y lo que yo quiero con cada conversación, bueno, vamos a decir, con la mayoría de las conversaciones, porque obviamente siempre vamos a tener breves conversaciones con nuestros hijos donde simplemente no hay oportunidad. Pero con muchas de las conversaciones, no vayas a pensar que yo ando todo el día hablando del evangelio en mi casa. Obviamente la vida real es la vida real, ¿no? Pero lo que queremos es adquirir una habilidad, un compromiso de vivir en nuestra casa, en el día a día, en el momento a momento, en todos los retos que se me presenten, en forma de pequeños seres humanos que viven conmigo y a quienes yo tengo la responsabilidad de criar. Lo que yo quiero es que el evangelio sea nuestra realidad. Piénsalo así. Si alguien quiere contar la historia del mundo, puede hacerlo de muchas maneras diferentes. Pero el evangelio es la historia de la realidad. No hay ninguna otra manera de contar cómo son las cosas, en verdad, que el evangelio. Entonces tú quieres entenderlo, yo quiero entenderlo, para que en cada interacción con mis hijos pueda salir de mi mente y mi corazón las preguntas y las instrucciones y los regaños y todo eso, las enseñanzas, las reacciones, todo eso puede ser guiado por el evangelio. Yo deseo tener hijos, por ejemplo, que entiendan la vida real con sus pies firmes sobre la tierra, ¿verdad? Que no vuelan en las nubes y que no entiendan la vida real, ¿ok? La vida real es el evangelio. Todo lo que nuestros hijos oyen y ven y estudian y sienten en este mundo está formando su percepción de la vida real. Y nosotras tenemos el privilegio día tras día pues en la mayoría de los casos mínimo 17 o 18 años, de ayudarles a tener una perspectiva real de las cosas, para que busquen lo único que tiene valor eterno. Ahora, este compromiso, esta habilidad que podemos desarrollar, es la manera en que Dios quiere usarnos para edificar vidas. Y piénsalo, edificar vidas que solo pasarán esos 18 años o más o menos en nuestra casa. Eventualmente ellos salen y viven sus vidas independientes y queremos que sigan sirviéndole a Él y viviendo en Él. Piensa en Deuteronomio 6, que habla de que hablarás de ella estando en tu casa, cuando te levantes, yendo por el camino. O sea, que la palabra sature nuestras conversaciones. Bueno, esta es como la versión del Nuevo Testamento de Deuteronomio 6, ¿no? O sea, queremos seguir con eso. Pero ahora es el evangelio de Jesucristo el que es ese filtro. Es la palabra de Dios en su totalidad. Es el evangelio. Entonces, si nosotros vamos a ser mamás que nos comprometemos a centrar nuestra comunicación con nuestros hijos alrededor del evangelio, obviamente primero tenemos que entender el evangelio. Voy a repasar, porque realmente no es el punto de este episodio,
tomar mucho tiempo para explicar el Evangelio. Yo sé que se ha hecho y hay muchos recursos muy buenos en la página de Aviva Nuestros Corazones para entender el Evangelio, pero voy a repasar los puntos principales porque esto nos provee de un cuadro para pensar en cómo esto impacta nuestras conversaciones diarias. Recuerda, el Evangelio es: Dios creó al mundo para su gloria, el hombre pecó en contra de Dios, en su amor y gracia Dios envía a su Hijo, el hombre debe de responder con arrepentimiento y fe. Y esto quiere decir que el Evangelio es el centro teológico y práctico de toda nuestra vida. Entonces, esas verdades tengo que predicármelas todos los días y tengo que vivir mi vida y tener mis conversaciones en mi hogar y con mis amigos y en la iglesia centrados en estos principios. Y podemos como dividir los principios del Evangelio en dos principales. Uno tiene que ver con nosotros, como seres humanos. Es nuestra pecaminosidad, nuestra necesidad, nuestra incapacidad. Piensa en tus hijos. Tus hijos son incapaces de hacer el bien por sí mismos. Son necesitados de Cristo. Son pecaminosos, nosotros también. Pero también del otro lado, entonces, el otro principio fundamental es la gracia de Dios responde a esa necesidad, supera la pecaminosidad y la incapacidad del hombre. Entonces tenemos estos dos principios que nos van a ayudar a pensar en la vida real con mis hijos, a pensar en las situaciones diarias, cuando yo necesito conversar con mi hijo acerca de algo que él hizo y quiero que él entienda que él está mal. Bueno, ¿qué está mal? No solamente la acción que tomó mi hijo está mal. ¿Qué problema tiene mi hijo? Es pecador, necesitado de Dios, es incapaz de salvarse a sí mismo, es incapaz de hacer el bien sin la ayuda del Espíritu Santo. Esto va a impactar mucho la manera en que yo maneje los errores de mi hijo. Pero ¿qué tal los fracasos de mi hijo? No hablando necesariamente en desobediencia, sino que ella intenta hacer algo y fracasa. Hay gracia para con nuestros hijos de parte de Dios. Cuando fracasan en obedecer, cuando fracasan en un proyecto en la escuela, su identidad delante de Dios no depende de cómo ellos producen en la escuela. Ellos son hijos amados de Dios si han aceptado a Cristo, si viven en fe y arrepentimiento. Esta es otra manera en que el Evangelio nos ayuda en las conversaciones con nuestros hijos. Lo que buscamos es ver un proceso, un hábito de responder ante su pecado con arrepentimiento y de responder ante Dios con fe. Piénsalo un momento. Si cada día de la vida de tu pequeño hijo o tu pequeña hija, o no tan pequeños quizás, si cada día tú pudieras tener una conversación con ellos, donde ellos entienden un poquito más acerca de la fe, del gran Dios en quien pueden confiar, y acerca de su necesidad de arrepentimiento. Si tú puedes ver cada semana un poco de crecimiento en su arrepentimiento, un poco de comprensión mayor acerca de Dios y un poco más fe, imagínate el efecto acumulado. Obviamente recordemos, mamás, que nosotras no producimos fe en nuestros hijos. No producimos arrepentimiento. Llamamos a nuestros hijos al arrepentimiento. Apuntamos a nuestros hijos a la fe. Entonces, cuando disciplinas, recuerda, el Evangelio disciplina por amor. Es una misión de rescate. La disciplina no se trata principalmente de la acción pecaminosa que tomó mi hijo. Se trata de un corazón pecaminoso que necesita arrepentimiento y buscar en fe a su Redentor. El Evangelio, por ejemplo, me llama a seguir a Cristo. Y seguir a Cristo implica amar a otros y negarme a mí mismo como Cristo lo hizo. Entonces, cuando llamo a mis pequeños hijos a compartir sus juguetes, aun si él lo tuvo primero o ella lo tuvo primero, el amor de Cristo se niega a sí mismo. Yo puedo llamar a mis hijos a negarse a sí mismo, imitar a Cristo, y mis hijos me pueden ver a mí
negarme a mí misma y dar ese último pedacito de postre a papá, porque lo amo y quiero imitar a Cristo. Negarme a mí misma y dejar mi libro a un lado o mi serie a un lado y pues prestar atención a mis hijos necesitados. Estoy imitando a Cristo y llamando a mis hijos a tratar a otros, no para que les caigan bien y para que cuando ellos necesiten un favor, hay alguien que les deba un favor. No, eso no es el Evangelio. El Evangelio da de sí mismo. Y estos son cosas que nosotros podemos recordar y llamar a nuestros hijos día tras día al conversar acerca de y basado en el Evangelio. Y no olvides que el Evangelio provee una esperanza eterna. Quizás tu hijo es enfermizo, quizás pasa dolor. Tu hijo tiene la misma esperanza eterna que tú tienes y que Cristo tenía cuando colgaba en dolor sobre esa cruz. Porque Cristo colgó allí. Tu hijo puede soportar ese dolor con esperanza eterna. Puede soportar la pérdida de amistades. Puede soportar a un hermanito difícil con necesidades especiales que hace que la vida sea más difícil para él como niño o para ella como niña. Ella tiene esperanza eterna en Cristo. Todas estas cosas nos ayudan en esas pequeñas conversaciones con nuestros hijos. Bueno, pequeñas y grandes, porque algunas conversaciones que son muy grandes, nosotras no sabemos cuáles son las conversaciones grandes. No podemos medir cómo el Espíritu Santo está usando nuestras palabras y nuestro ejemplo al centrarnos en el Evangelio. Entonces, primero, mamá, centrémonos en el Evangelio. Medita en las verdades del Evangelio. Pídele al Señor que te ayude a ti a que tu filtro de vida, tu cosmovisión sea el Evangelio, que tú vivas como una pecadora incapaz y necesitada, en fe y arrepentimiento, confiando en la obra perfecta de Cristo en la cruz y la esperanza eterna que eso provee, y que cada día en fe y arrepentimiento tú guíes a tus hijos en conversación tras conversación para todos los años que Dios te permite tener a esos pequeños y no tan pequeños en casa. Que Dios te conceda la gracia para ser una mamá cuya boca esté llena del Evangelio de Jesucristo. Gracias, Susi, gracias por tomarte el tiempo de compartir con nuestra audiencia. Gracias por tu sabiduría, gracias por cómo Dios te usa en este ministerio y esperamos que esto haya sido de mucho aliento para ti. Por favor, compártelo con otras mamás que conozcas y que sientas que puede esto ser de mucho aliento y de instrucción para ellas. Gracias por acompañarnos hoy y será hasta un próximo episodio de Que Amen a Sus Hijos. Dios te bendiga. Que Amen a Sus Hijos es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.